Vamos con Transportadora de Gas del Sur, donde la noticia más importante es que el complejo General Serri de Transportadora de Gas del Sur está nuevamente operativo. Esta magnitud de la inundación afectó a la ciudad de Bahía Blanca y General Daniel Serri, impactó profundamente en toda la comunidad y también dañó gravemente al complejo industrial, lo cual tiene una capacidad superior de procesar 1.050.000 toneladas de lo que es propano, butano, gasolina y etano. Algunas palabras de Oscar Sardi, es que en nombre de todos TGS quiere agradecer a los colaboradores, probadores, contratistas, vecinos y a toda la comunidad de Bahía Blanca por su apoyo incondicional y su compromiso durante estos meses. Lograron en este tiempo récord no solo demuestra la capacidad técnica, sino también una enorme vocación de servicio, solidaridad y sentido de pertenencia. Gracias a todos ellos por poner nuevamente en pie una instalación clave para la energía del país, luego de los tristemente sufrido, ¿no? Respecto un poquito más a eso, viendo cuánto cuesta, en sí se estima que esto va a costar 40 millones de dólares en reformarlo todo. Y había una cosita más, que el seguro va a tardar alrededor de 17 meses en poner y van a ser todos los gastos que están por encima de 1 millón de dólares bueno, aparte de la interrupción del servicio durante casi 2 meses, ¿no? Es lo que implica eso, lo que implicó. El ejercicio 2025 inicia con un saldo positivo de 154,3 billones, siendo un 27,3% menor que el año pasado. Esto es por impactos negativos por gastos extraordinarios en producción, comercialización de líquidos que tienen que ver con esto. SERRI me refiero. El segundo trimestre del 2025 dio 40.267 millones, un 66,4% menos que el segundo trimestre del 2024. Viendo la página 13 tenemos que la utilidad operativa o sea, se come la utilidad bruta, ha dado otros resultados operativos por el efecto climático y los resultados financieros también dan menores al año pasado. Esto es por otros resultados financieros que después vamos a ver. La diferencia es alrededor de 60.000 millones en el acumulado y alrededor de 80.000 millones de spread negativo en el segundo trimestre. Los aspectos destacados tenemos que tras 2 meses de trabajo, como dijimos, del 7 de 5 se ha logrado establecer completamente la operatividad del complejo Cerri en Bahía Blanca. El 11 de junio se repartieron dividendos por 202,7 billones. Esto había quedado en la asamblea o había sido resuelta en la asamblea en abril. Esto equivale a 269,3 por acción y es alrededor de un rendimiento del 3% de lo que vale, no más del 3%, es sí, 745, más o menos un poco más del 4% del total, 3,5. Se aprobó la revisión quinquenal de tarifas, donde incluye una adecuación de 3,67 prorrateado en 31 meses, como hacen con todas las transportadoras, y además una fórmula que se va a ajustar mensualmente las tarifas por 50% de IPC y 50% por índice de precio mayorista. Se redujo el capital social de acciones en un 5,25, es decir, sacaron deuda alcanzando 752,8 millones de acciones. Viendo esa reducción, se debe que fueron de 794 billones a 152 millones. Esto es por una reestructuración de las clases y lo que está destinado a propiedad, planta de equipo que no, propiedad, plan público y privada que no se hizo. Viendo los highlights, tenemos que, bueno, primero que de semestralmente el aumento se va a hacer mensualmente, eso le da más certidumbre a la empresa en la revisión quinquenal. Bueno, el link entre el promedio entre el precio e índice de precio del consumidor e índice de precio mayorista. World Price Index y Consumer Price Index. Serri Complex, bueno, lo que dije del evento climático y después
La expansión del Perito Moreno, que esto, bueno, lo nombraré, lo mencionamos en las perspectivas, fue la única la única que se presentó a licitación. La Secretaría de Energía le dio la licitación para, bueno, porque tiene todo el know-how, para dar 90.000 caballos de comprensión de capacidad de expansión. Esto da 14 millones de capacidad de transporte diarios y tiene un periodo de duración de 18 meses que va a ser puesta en producción en abril de 2027. Se le extendió la licencia, ya la pidieron desde ahora. Esta licencia rige del 2027 al 2047 porque vencía el 2027. Y se aprobó los dividendos, como dije anteriormente. Los ingresos por venta acumulan 690,2 millones y suben un 0,7. Los costos de venta dan 310 millones, ahorrando un 4,4% anual. El margen de EBITDA da 52,1, el año pasado era parecido, 52,2. Las existencias dan 12.281 millones, aumentando 190,5%. El año pasado bajaron 7,6. En compra de gas da 96.645 millones de pesos, un ahorro del 27,8%. Bueno, viendo el costo de venta, hay una suba de lo que es existencias en el costo y hay una baja en lo que es compra de 131 millones de pesos a 94.645 millones de pesos. Por facturación, por segmento, se tiene el transporte de gas natural, que es el 45,3% de la facturación, sube un 57,4% debido al impacto positivo del incremento tarifario y sucesivos ajustes por encima de la inflación. Producción y comercialización de líquidos, que es el 34,5% del total, bajan un 33,4% debido a inundaciones de río Saladillo García, afectando el complejo Cerri a partir del 7,3 del 7 de marzo y los precios internacionales. La exportación de esto bajan un 44,5% y ponderan un 40,5% de la facturación de producción y comercialización de líquidos. Midstream suben un 8,8%. El midstream es el transporte dentro de Vaca Muerta por mayores servicios de transporte y de acondicionamientos en Vaca Muerta. Bueno, vemos que el midstream es el que tiene mayor venta, todo lo demás baja, incluso la utilidad operativa, por ejemplo, en líquidos baja menos de la mitad. Lo que es el transporte natural sí sube por menor compra de gas. ¿Qué más acá? Y mayor, en realidad el transporte de gases es bastante mayor. No se propuse. Sube, sí, 57,4, está bien, me había equivocado. Vamos a ver el EBITDA o los EBITDAs. Bueno, los ingresos netos bajan generalmente por los resultados financieros que después vamos a ver. Viendo el segundo trimestre de transporte de gas, reduce el EBITDA de 118 billones a 85.662 millones. De esto está dado por efecto de inflación, que perdió en mayo sobre todo. Las tarifas no llegaron a cubrir, mayor gastos operativos, mayor gastos en propiedad, planta de equipo, de adquisiciones, y esto está algo parcializado en otros gastos. Vemos que es el peor de los 5 trimestres. En líquidos, bueno, en líquidos también baja la EBITDA de 52.631 millones a 25.000, con un margen del 21%. Acá vemos que el margen de transporte baja a los 60%, llegando a 57%. En el mejor de los casos tenía 49 en lo que es líquido, el 49%, y bueno, baja por un montón de cosas, ¿no? El evento climático, el efecto monetario, el menor despacho, el mayor gastos en el precio de gas de 2,9 por MBTU contra 3,3 que tiene que pagar ahora. Bueno, y esto está parcialmente por mayor precio del butano en dólares y
etano mayor, como se dice despacho. El Mistring está en su mejor momento, está en récord, con un 68% de margen de EBITDA y una EBITDA de unas ganancias de 76.320. Esto se está dando por, bueno, por mayores servicios en vaca muerta y otros, y parcialmente o menormente afectada por gastos operativos. El promedio de entregas diario de transporte en millones de metros cúbicos sube un 9%, el 81% son de contratos firmes. Acá hubo algunas interrupciones más de lo previsto en este invierno. El segundo trimestre era 85. La producción de líquidos totales baja 26,8 por baja general. El despacho baja 27,5, se desglosa en etano que baja un 12,8. El propano se reduce en el total 26,6, exporta el 40,9 y baja un 38,8 en la exportación. El butano baja un 20%, se exporta el 29,4 y baja un 28,5. Y la gasolina se exporta todo y baja el volumen en un 34,8%. La planta de Tratayén procesa 25,5 millones de metros cúbicos por diario. Esta planta está en vaca muerta. Es un 87,5% mayor al promedio de lo que tenía el año pasado. Esto es por habilitación de una planta compresora más. El proyecto a fin de año va a instalar 3 plantas compresoras, de las que suma creo que 6 en total. Bueno, acá viendo algunos grafiquitos vemos cómo aumenta todo la capacidad de transporte y la capacidad de acondicionamiento firme promedio en vaca muerta. En 5 años aumentó prácticamente 5 veces más de lo que era en 2021. Vemos, bueno, los líquidos como sí están en el menor datos de producción. Bueno, tiene que ver mucho lo que ocurrió en el complejo, y la capacidad firme también está más baja del promedio si se compara con los últimos 5 años, que estaba en 85%, ahora está en 81%. En cuanto a algunos guarismos, así vemos que etano, propano, butano, tanto en las ventas locales como en la venta exterior, en unidades o en toneladas, está más bajo de los números que ya habíamos mandado. El promedio diario de gas de Tratayén, lo vimos con el grafiquito, está prácticamente el doble. La capacidad firme contratada también está en alrededor de 4,8 millones de metros cúbicos diarios. Y en el transporte de gas común, en general, sigue estando en el mejor momento, y la capacidad firme contratada ya lo. Los gastos por naturaleza dan 298,7 billones, subiendo un 13,2. Remuneraciones suben un 9,2, siendo 24,1 del total. Impuestos, tasas y contribuciones, que es el 13,6% del total, bajan un 9,5. Reparaciones de propiedad, planta de equipo, que es el 11,4% del total, sube un 31,3. Y por inundaciones, es decir, el costo de oportunidad de no haber vendido los 2 meses, se restaron 33.573 millones de pesos. Acá tenemos los gastos, donde remuneraciones sube 5.000 millones, donde reparación de propiedad, planta de equipo sube alrededor de 8.500 millones, impuestos bajan 4.000 millones. Como dije anteriormente, tenemos que el evento climático, ahí se perdió en este trimestre 18.636 millones, y en el total 33.573 mil millones. Los saldos financieros dan un negativo de 41.947 millones. El año pasado dieron una brecha positiva de 53.573. Esto se da por activos financieros, su valorización de los mismos. La deuda en dólares, en pesos digo, pero esto en dólares es 674 billones, un 0,7 más que el inicio del 2025. La posición monetaria en moneda extranjera es 5,42 millones negativas, siendo un 89,3% menos deficitario que el segundo trimestre del 2024. Esto es por menos deuda financiera. Flujo de fondos 16.625 millones, un 69,1% menor al año pasado, con una disminución de 42.869 millones. Esto es por el pago de dividendos que se hizo en junio de este año, el 11 de junio. Bueno, viendo los resultados financieros, vemos que la valorización de ganancias u otros activos financieros
en la mitad, en positivo. Ambos son positivos, pero en la mitad este año. Después las deudas, tenemos una deuda financiera de 4.000 millones más, toda en moneda extranjera, como está subrayado en el balance. Bueno, la mayor parte de la deuda, que es un 90%, es en obligaciones negociables, lo del cual se paga 8,5 de interés, pero las líneas de crédito hace que los préstamos bancarios últimos en esta línea, por ejemplo, Tecosur, se pague 1,5% en dólares de interés. Viendo el flujo de fondos, bueno, tenemos que baja de 53.867 millones a 16.625. Esto es principalmente pues se distribuyeron dividendos por 202,7 billones de pesos. Acá, bueno, vemos la diferencia del spread de 76.660 millones. Esto es por menor ingresos por activos financieros, como dije anteriormente, y por pérdidas en dólares bueno, por la devaluación en el mismo. Bueno, viendo el flujo de fondos, tenemos el dividendo, es lo que más impacta, el, el CAPEX y el working capital o el capital de trabajo. La compañía ganó la concesión de la obra de expansión de la capacidad de gasoducto Perito Moreno, donde se inicia en 14 millones de metros cúbicos diarios. Esta iniciará el 13 de octubre de este año con un plan de ejecución en 18 meses para dar la operativa en abril del 2027. El 24 del 7, el PEN prorrogó la licencia, como vimos, por 20 años, desde diciembre del 2027 al diciembre del 2047. Acá que ya lo vimos, la liquidez va de 2,73 a 3,35, la solvencia 1,92 a 2,14, el valor del libro es 3.359 pesos, la cotización es de 7.480, la capitalización es 5.631 billones, la ganancia por acción acumulada es de 205 y el PER promediado sube un poco a 14,5 años. Esto se da por lo que dijimos de, bueno, lo que pasó en los resultados, ¿no? Sobre todo en lo financiero. Es todo, chao.